En el video anterior vimos las reglas de integración para funciones de tipo algebraico y al igual que cuando vimos las derivadas, iniciamos con reglas para funciones algebraicas y después continuamos con las reglas para otro tipo de funciones que eran la exponencial, la logarítmica y la trigonométrica. En integrales vamos a trabajar de la misma manera. Ya conociendo las reglas de funciones algebraicas, vamos a continuar con las otras funciones. Entonces, por ejemplo, integral de 1 entre x por logaritmo natural de a con respecto a x. Decimos que esta integral sería logaritmo en base a de x más una constante c. Y cómo saber que la función que está de este lado es la integral de la función que está de este lado. Entonces volvemos a la definición que dimos en el video anterior. Dijimos que la integral es la antiderivada. Entonces lo que queremos decir es que es un proceso, como decir, inverso. Si yo integro esta función, voy a obtener esta función que está acá. Y si yo derivo esta función, yo voy a obtener la que está de este lado. Entonces vamos a probar que esta regla es cierta. Vamos a colocar la función logaritmo en base a de x más una constante y la vamos a derivar. Entonces empecemos con logaritmo en base a de x. Decíamos en la regla de derivación que el logaritmo en base de x derivado es 1 entre x por un logaritmo natural de la base que tiene ese logaritmo, en este caso a, y la constante, que puede ser cualquier número, al derivarse va a ser 0. Por lo tanto, decimos que esta función es la que está de este lado. Y, por ejemplo, tenemos estas dos funciones. Integral de 1 entre x por logaritmo natural de 6 respecto a x. Acá, según la regla que acabamos de mencionar, decimos que esta integral sería logaritmo en base 6, porque es el argumento de logaritmo que está en ese denominador, de x más la constante c. Acá hay que tener bien claro que estamos integrando respecto a esta variable x. Entonces, siempre que uno integre, si uno le dicen variable x es porque en la función vamos a hacer el procedimiento para una x. Si esa x, en lugar de ser x, es una y estamos integrando con respecto a x, vamos a considerar toda esa fracción como si fuera una constante. Entonces tienen que tener cuidado porque ahí se aplicaría la regla de constante por 1 de x, donde se mantenía la constante y se integraba 1 de x, que es x más c. Entonces sería toda la misma fracción por x más la constante c. Ahora, este segundo ejemplo dice 4 entre x por logaritmo natural de 5. La diferencia de este ejemplo con el primero es lo que acabo de mencionar en el anterior, que cuando uno tiene una constante, la constante puede salir de la función, pero al salir va a multiplicar por 1, que es el que queda en su numerador, y tendríamos toda esta fracción que sería igual a la que está en el primer ejercicio. Entonces, lo que decimos es que se conserva la constante y se multiplica por la integral de 1 entre x logaritmo natural de 5, que sería el logaritmo en base 5, que es el argumento de este logaritmo, de x más la constante c. Después tenemos la integral de a la x de x, donde a es cualquier número positivo o negativo. Entonces, ¿qué dice esta regla? Que la integral sería a la x entre logaritmo natural de a más una constante c. Entonces, igual podríamos probar esta función. Entonces, si uno deriva la función que está de este lado, debe obtener la función que en este caso estamos integrando. Entonces vamos a decir, tenemos una fracción a la x entre ln de a. Pero veamos que ese denominador es una constante. Por lo tanto, cuando uno deriva
una función entre una constante, la constante queda igual. En este caso, en el denominador tenemos ln de a. Y en el numerador vamos a aplicar la derivada de la función a a la x. Decíamos que la función a a la x es a a la x por logaritmo natural de a. Y el n de a y el n de a se cancelan, quedándonos a la x, siendo igual al que está de este lado. Ahora, vean que yo solo derivé esta parte. Estoy nada más analizando eso. Pero recordemos que si nosotros derivamos una constante que es cualquier número, la derivada de ese número va a ser 0. Entonces, por ejemplo, tenemos integral de 3 a la x con respecto a x. La integral de esto, de acuerdo a la fórmula, sería 3 a la x entre logaritmo natural de esa base, que es 3, más la constante c. Y listo. La integral de e a la x con respecto a x. Decimos que es igual a e a la x más c. Vean que e a la x se mantiene igual a e a la x. Decíamos en derivadas que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, en integral vamos a hacer lo mismo. Y por ejemplo tenemos e a la x entre 5. Acá tenemos el caso nuevamente donde hay una constante que puede ser ese denominador que se mantiene, o uno lo puede escribir si quisiera como un quinto integral de e a la x de x, sacando la constante al frente de la integral. Entonces decimos que eso sería un quinto por e a la x es e a la x y se le agrega c. Uno puede decir un quinto por e a la x, o también puede decir e a la x entre 5 más c, que sería lo mismo. Después vamos a trabajar con las integrales de funciones trigonométricas, empezando por la función sen de x. Y sen de x integrado sería menos coseno de x más c. Y después la integral de la función coseno de x con respecto a x, que sería sen de x más c. Acá, igual, uno puede derivar esta función para obtener esta, y derivar esta para obtener esta otra, o también podemos usar lo que habíamos mencionado antes de Saprissa campeón, Saprissa campeón, Saprissa campeón, sin olvidar que los del medio se ponen negativos. Y habíamos dicho que hacia abajo es la derivada, ahora hacia arriba va a ser la integral. Entonces podemos decir acá que si eso nos da seno, si integramos seno nos da menos coseno, menos seno y menos seno será coseno. Ahora, si volvemos a los ejercicios anteriores, decimos que seno es menos coseno. Entonces seno nos da menos coseno. Y coseno de x sería seno de x. Según esto, coseno de x nos da seno de x. Y ahí tenemos la solución de esas integrales. Después tenemos estos ejemplos. Tenemos una constante por la función sen de x. Entonces, la constante se mantiene y la integral de seno es menos coseno, ¿verdad? Entonces decimos menos coseno de x más c. Y esto sería 4 por un menos, que es un menos 1, menos 4 coseno de x más c. Y en este segundo ejemplo tenemos la función coseno entre una constante que es 3. Entonces decíamos que la constante se mantiene, puede ser entre 3 o ponemos un tercio, por la integral de coseno, que sería seno. Entonces sería aquí por sen de x más c. Se puede escribir así, o se puede escribir sen de x entre 3 más c, que sería lo mismo. Después tenemos la regla 1 entre seno cuadrado de x con respecto a x. Acá tenemos una fracción y tenemos una identidad trigonométrica. Entonces decimos que usando las razones trigonométricas hay que recordar que 1 entre seno es equivalente a cosecante. Y cuando uno tiene
la expresión con algún exponente ahí n en esa función seno, acá quedaría también con ese exponente. Por lo tanto, 1 entre seno cuadrado de x sería cosecante cuadrado de x. Y cuando integremos esa función, decimos que nos resulta menos cotangente de x más c. Ahora, recordemos en las derivadas que la derivada de cotangente era menos cosecante cuadrado, pero ven que el signo se alterna. Entonces uno lo que puede hacer es derivar para probar menos cotangente de x. Entonces, ¿qué decimos en esta derivada? El menos es un menos 1 que se mantiene y se deriva la función cotangente, que es menos cosecante cuadrado de x. Menos 1 por un menos que está enfrente del cosecante se convierte en positivo y sería cosecante cuadrado de x. Y aquí tenemos la derivada, que es lo que estamos integrando. Ahora, de igual forma tenemos la función 1 entre coseno cuadrado de x con respecto a x. Usando las razones trigonométricas, decimos que 1 entre coseno es secante. Y si nosotros tenemos un exponente n por acá, acá también quedaría el exponente n. Y en este caso, si tenemos 1 entre coseno cuadrado de x, eso sería equivalente a secante cuadrado de x. Entonces vamos a integrar la función secante cuadrado de x. Y la integral de secante cuadrado de x es tangente de x más la constante c. ¿Y cómo probamos eso? Vamos a derivar la función tangente de x, que según las reglas de derivadas era secante cuadrado de x. Y tenemos que esto es igual a lo que está aquí en la función. Después tenemos la integral de tangente de x respecto a x. Acá decimos que la integral es menos logaritmo natural de coseno de x más la constante c. Entonces ven que esta regla es un poco extraña, porque es un logaritmo natural. Entonces vamos a trabajar igual, vamos a derivar esta función para ver si obtenemos la que está de este lado. Entonces decimos menos logaritmo natural de coseno de x más c, pero el c, recuerden que al derivar se va a hacer 0. Entonces, ¿qué decíamos en regla de cadena? Porque aquí sí podemos trabajar funciones compuestas en derivadas. Entonces decimos, según la regla de cadena, que primero este menos, que es un menos 1, se mantiene, menos 1, por 1 entre el argumento de esta función, que es coseno de x, por la derivada de ese argumento, que sería menos seno de x. Y simplificamos. Entonces sería menos 1 por 1 es menos 1. Por un menos que está enfrente del seno, menos y menos se hacen positivos. Entonces nos queda sen de x entre cos de x. Y si usamos la razón trigonométrica, sen de x entre cos de x es igual a tangente de x, entonces podemos decir que eso sería tangente de x. Y ya esto es igual a la función que tenemos acá, que es la que estamos integrando. Después tenemos integral de cotangente de x respecto a x, que sería logaritmo natural de sen de x más la constante c. Entonces, vamos a probar haciendo la derivada de esta función. Entonces decimos ln de sen de x, recordando otra vez que una constante al derivarse se convierte en 0. Decimos entonces que por regla de cadena, primero el logaritmo natural sería 1 entre el argumento, sen de x, por la derivada de ese argumento, que sería coseno de x. Simplificando esto, 1 por coseno sería coseno de x entre sen de x. Y usando razones trigonométricas, en el caso de coseno de x entre seno de x, decimos que eso es equivalente a cotangente de x. Entonces nos queda
cotangente de x. Y esto es la función que estamos integrando. Después tenemos la integral de la función secante de x con respecto a x. Y decimos que esta va a ser logaritmo natural de secante de x más tangente de x más la constante c. Entonces en este caso igual se hace un poco más complejo, pero vamos a probarlo igual. Derivemos esta función. Entonces decimos ln de secante de x más tangente de x. Al hacer esta derivada, primero decimos que logaritmo natural de un argumento se pone 1 sobre ese argumento. Por la derivada del argumento, que sería en este caso derivada de secante de x por tangente de x, más la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Y acá lo que podemos hacer es sacar un secante a factor común. Esto sería secante de x por tangente de x, porque estamos sacando esta secante, y más, acá sacamos también una secante, como son dos, nos queda una, secante de x, entre secante de x más tangente de x. Y si vemos este denominador y este numerador son iguales, entonces esto se puede cancelar y nos queda secante de x. Y esa es la función que estamos integrando. Después tenemos la función cosecante de x con respecto a x. Y la integral de esa función sería menos logaritmo natural de cosecante de x más cotangente de x, más la constante c. Entonces de igual forma la podemos probar. Entonces lo pueden hacer ustedes de práctica. Acá no lo hago porque no tengo espacio para desarrollarla, pero es igual que la función anterior.